Bienvenidos amigos a una nueva conferencia en el portal videocontable.com. En la presente vamos a comentar algunos aspectos vinculados a la norma internacional 1, presentación de los estados financieros. Como sabemos, esta norma internacional se refiere básicamente a el tema de el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el estado de cambios en el patrimonio neto. El objetivo de esta norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros, con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad, correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Bien, este primer aspecto que hemos comentado de la NIC 1 es importante tener en cuenta, el tema de la comparabilidad, y que básicamente deviene del tema de la uniformidad con la cual deben de ser presentados los estados financieros, tanto para poder compararlos dentro de una misma entidad en diferentes periodos, como también en empresas diferentes. Para alcanzar este objetivo de informar, esta norma establece en primer lugar requisitos generales para la presentación de los estados financieros. Y a continuación ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. La NIC número 1 se divide en dos partes claramente señaladas y determinadas. Esas son: 1. La parte de requisitos generales y condiciones que establece el marco de funcionamiento de los estados financieros, y la segunda parte que se refiere al tema de las directrices específicas sobre una estructura sugerida para el caso de balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, y también requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento como la medición y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros sucesos se abordan en otras normas e interpretaciones. Es otro punto fundamental. Por ejemplo, ya situaciones específicas de partidas o de transacciones en particular son reveladas en otras normas, ¿no? En el resto de normas que nos presenta este conjunto de normas internacionales de contabilidad y normas de información financiera. Esta norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las normas de información financiera. Esto también tenemos que considerar y es importantísimo. El ANIC número 1 se basa en su normatividad en función del tema de todo aquel conjunto de estados financieros destinados a usuarios de manera general. Es muy distinto a la clasificación de los estados financieros de propósito específico, que más adelante vamos a comentar. Los estados financieros son con propósitos de información general, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Esto es fundamental también considerar. Por ejemplo, ¿a qué llamamos a un usuario que no puede requerir o no tiene las condiciones para exigir determinado tipo de informes? Por ejemplo, los clientes, los proveedores, por ejemplo, ustedes que están atendiendo a la presente conferencia. ¿Y quiénes sí tienen ese poder de exigir determinados volúmenes de informes? Por ejemplo, la administración tributaria, en el caso de Perú, la SUNAT.
Por ejemplo, tenemos la SBS, Contraloría, etc, etc. Y aquí podemos identificar entonces la primera clasificación de los estados financieros. Tenemos por un lado estados financieros con propósitos de información general y estados financieros con propósito de información específica. Asimismo, los estados financieros con propósito de información general comprenden aquellos que se presentan de forma separada o dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil. Es también importante considerar estos aspectos. Los estados financieros necesariamente deben de presentar información dentro de un conjunto, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a revisarlos dentro del informe anual o dentro de la memoria de la empresa. Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo a aquellas pertenecientes al sector público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector privado o sector público, o bien a cualquier tipo de administración pública que deseen aplicar esta norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros e incluso a cambiar las denominaciones de los estados financieros. Y esto también es importante. Por ejemplo, en el caso de una organización no gubernamental, no va a tener el mismo tratamiento contable y el tema de información a presentar en sus estados financieros en las mismas condiciones que una empresa, ¿no? Sobre todo para aquellas organizaciones del tercer sector, del campo social. Entonces, la norma establece que si desean pueden de manera voluntaria adoptar la NIC 1, pero con la salvedad de que pueden modificar ciertas descripciones o pueden cambiar las denominaciones de los estados financieros. ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros? Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. O sea, básicamente el tema del estado financiero, por su propio nombre, es ver de dónde obtiene recursos y cómo se aplica. Eso es lo que llamamos la parte financiera. Y la parte económica es la que vemos reflejada en la rentabilidad de una operación o de un negocio. También debemos informar acerca de un desempeño financiero, es decir, cómo se trabaja en un periodo de tiempo, y también el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque esto sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas, ¿no? Que se entiende en el tema de que si ha sido rentable o no determinada operación. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de ciertos elementos. Bien, con ello estamos terminando esta primera parte de la NIC número 1. En un siguiente video vamos a continuar comentando acerca, por ejemplo, de los elementos que debe mostrar todo estado financiero de acuerdo a la NIC 1. Muchas gracias por su atención.